En las vastas y misteriosas tierras del antiguo Oriente, en un tiempo donde las sombras del desierto ocultaban secretos inmemoriales y los dioses parecían estar ocultos en silencio, vivía un hombre llamado Abram. No era un hombre común. Su destino y su vida estaban marcados por un propósito desconocido, un llamado que aún no comprendía, pero que resonaba en su interior, como un eco persistente. Abram era un hombre de la ciudad de Ur, en la región de los caldeos, una metrópoli repleta de templos y deidades esculpidas en piedra y barro. En aquellos días, la gente ofrecía sacrificios a estos ídolos, esperando protección y prosperidad. Pero Abram no encontraba en esos rituales la paz que buscaba. Había algo en él, un profundo anhelo de algo más, algo que no se podía ver ni tocar, una presencia más grande y más verdadera que los ídolos inertes de su pueblo. El viento soplaba con intensidad una noche, mientras Abram observaba las estrellas, preguntándose si todo lo que veía había sido creado por una fuerza suprema, invisible e incomprensible. En ese instante, una voz se hizo presente, resonando en su mente y en su corazón. No era una voz humana, sino una presencia que lo llenaba de temor y de certeza al mismo tiempo. Era una voz que no aceptaba dudas, que le daba una orden directa y firme. Sal de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. La voz continuó, prometiéndole que si obedecía, él sería el padre de una gran nación, y que a través de su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Sin comprender del todo quién le hablaba ni a dónde lo llevaría esta orden, Abram se preparó para partir. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y dejó atrás la ciudad de Ur, llevándose solo lo necesario para un largo viaje hacia lo desconocido. En sus ojos se reflejaba una mezcla de incertidumbre y fe. Sabía que estaba dejando atrás todo lo que conocía, pero había algo en aquella promesa que lo impulsaba hacia adelante, un llamado irresistible que resonaba en lo profundo de su ser. El viaje fue arduo. Cruzaron desiertos y montañas, enfrentaron el calor abrasador del día y el frío gélido de la noche. Las noches en el desierto eran especialmente inquietantes, y Abram, mirando las estrellas, sentía en cada una de ellas la promesa que Dios le había hecho. Tras un largo peregrinaje, llegaron a la tierra de Canaán, un lugar de colinas verdes y valles fértiles. Dios se le apareció nuevamente, reafirmando que esa tierra sería para su descendencia. Abram construyó un altar en agradecimiento, marcando el inicio de una relación de fe y obediencia con aquel Dios invisible. Sin embargo, el tiempo pasaba, y la promesa parecía no cumplirse. Abram y Sarai seguían sin tener hijos, y ambos envejecían cada día. La fe de Abram era fuerte, pero la incertidumbre crecía. ¿Cómo podría ser el padre de una gran nación si no tenía descendencia? Sarai, viendo el peso de la promesa y la angustia de su esposo, le ofreció una solución desesperada: que tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Abram aceptó, y de esta unión nació Ismael. Pero aunque Abram pensaba que Ismael podría ser el heredero de la promesa, Dios tenía otros planes. Pasaron más años, y cuando Abram tenía 99 años, Dios se le apareció de nuevo. Esta vez, renovó su pacto con él de una manera poderosa y sorprendente. Cambió el nombre de Abram a Abram, que significa padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, que significa princesa. Además, Dios le aseguró que Sara, a pesar de su avanzada edad, tendría un hijo. Abraham se sorprendió. Sara, al oír la promesa, incluso se rió en incredulidad. Pero Dios reafirmó su promesa, y al cabo de un año, Sara dio a luz a Isaac, el hijo que sería el portador del pacto divino. Isaac creció amado por sus padres, y Abraham vio en él la materialización de aquella promesa que había recibido en Ur, tantos años atrás. Pero un día, cuando parecía que la vida de Abraham había alcanzado la plenitud, Dios le pidió algo que desafiaría todo lo que había vivido y creído.
Dios le ordenó que llevara a Isaac al monte Moriah y que lo ofreciera en sacrificio. Abraham, conmocionado y desgarrado, no entendía por qué Dios le pediría tal cosa. Isaac era el hijo de la promesa. En él estaba la esperanza de un futuro y el cumplimiento de las palabras de Dios. A pesar de su incomprensión y dolor, Abraham decidió obedecer. Con el corazón roto, llevó a Isaac al monte. Durante el trayecto, Isaac, sin sospechar lo que ocurría, preguntó: «Padre, veo la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham, intentando contener sus emociones, le respondió: «Dios proveerá». Al llegar a la cima, Abraham preparó el altar y colocó a Isaac sobre él. Cuando levantó el cuchillo, dispuesto a obedecer hasta el final, la voz de Dios lo detuvo. «Abraham, ahora sé que temes a Dios, pues no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de mí». En ese momento, Abraham vio un carnero enredado en un arbusto cercano y lo sacrificó en lugar de Isaac. Este evento no solo fue una prueba de fe, fue también una confirmación de que Dios cumplía sus promesas y que el pacto establecido con Abraham era inquebrantable. La vida de Abraham, desde ese momento, se convirtió en un testimonio de fidelidad y Dios reiteró su promesa. La descendencia de Abraham sería numerosa como las estrellas en el cielo y como las arenas en la orilla del mar. Abraham vivió muchos años más, viendo crecer a Isaac y observando cómo la promesa de Dios comenzaba a extenderse. En su vejez, también fue testigo del destino de su sobrino Lot, quien había decidido vivir en Sodoma, una ciudad conocida por su corrupción. Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, pero antes envió ángeles para rescatar a Lot y a su familia. A pesar de las advertencias, la esposa de Lot miró hacia atrás mientras huían y fue convertida en una estatua de sal. Abraham, al ver la destrucción desde lejos, comprendió que el juicio de Dios era justo y que, pese a su misericordia, también existía una justicia divina que no podía ser ignorada. Finalmente, Abraham murió a la edad de 175 años y fue enterrado en la cueva de Macpela, junto a su esposa Sara. Su vida dejó una profunda huella, no solo en su familia, sino en la historia de la humanidad. Fue el hombre que desafió las normas de su tiempo, que rechazó la idolatría y que se aventuró a lo desconocido, guiado por una fe absoluta en un Dios invisible. Abraham no solo fue el patriarca de Israel, fue el ejemplo de una fe que desafía toda lógica, una fe que se sostiene incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Abraham es el padre del pueblo elegido. Para el cristianismo es un modelo de fe, y para el Islam es un profeta y el ancestro de los árabes a través de Ismael. Su historia ha sido transmitida de generación en generación, recordada y reverenciada como un símbolo de la relación entre Dios y la humanidad. Abraham es recordado no solo como el padre de las naciones, sino como el hombre que, a través de su fe, abrió un camino espiritual que sigue siendo significativo hasta nuestros días.